Muy encantado de estar con ustedes en esta noche. Doy muchas gracias a Dios por su audiencia. Doy gracias a Dios porque sé que llevamos bendición. La semana pasada estuvimos hablando lo relativo a lo que eran las tiendas de los patriarcas. De qué manera Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas y cómo aquellos hombres de entonces se movían, digamos, de un lado a otro y movían sus tiendas, y sobre todo en el caso de los pastores. Hoy yo quiero que vayamos un poquito más adelante con el tema de las casas. Primero, y antes que nada, el tema de las casas no fue como es hoy en nuestro tiempo, en nuestro mundo occidental. Pasar la mayor cantidad del tiempo fuera de la casa era, en cierto modo, el propósito, la forma de vivir de la gente. La casa era considerada como el lugar de retiro. Era el lugar donde a fin del día o cuando cansado uno se retiraba. No era para habitar, sino más bien era un darle gracias a Dios por todo lo que era la naturaleza, y como que la misma naturaleza nos hablaba de que era el lugar apropiado para el hombre vivir en ese contacto permanente con la naturaleza. Ahora, la palabra que se usa para casa en hebreo es la misma palabra que se usa para abrigo. Se usa tanto para referirse al abrigo como para referirse a la casa. Es por esto que el Salmo 91, como ustedes habrán visto, nos habla de que Dios es el abrigo, haciendo alusión a la casa que tenemos en Dios. Pero esta casa, este abrigo, era algo frágil si lo consideramos con las casas de hoy. Las paredes de la casa eran hechas de adobes, cal con lodo. Se puede imaginar lo que esto significaba. Entonces, con el tiempo, en principio era algo que frágil, pero con el tiempo se iba endureciendo. Fue ya en el tiempo del Imperio Romano cuando se introdujo el uso de mosaico con incrustaciones y con piedras labradas. Y un poquito más atrás también, o un poco más atrás, había la casa de los ricos, de los reyes, de los gobernantes, que sí eran casas más terminadas. Pero cuando uno habla en el término bíblico y cuando uno lee, por ejemplo, en Job 4:9, habla de casa de arcillas, quizá un poco parecida a estas casas de arcilla a lo que eran las casas o lo que son las casas nuestras, porque todavía tenemos casas en la región sur, en el sur profundo hay casas que uno cuando pasa por esos lugares, esos parajes, descubre que son casas frágiles. Estas casas, sin embargo, muchas de ellas, cuando ya había otra condición económica, eran hechas de piedras, pero piedras rústicas, pegadas con lodo. Solo en los palacios, por ejemplo, Salomón, el primer libro de Reyes, capítulo 7, el versículo 9, habla de que piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, así por fuera hasta el gran atrio. Así era la casa de los gobernantes y sobre todo la casa de Salomón. ¿Cómo se hacía el techo de la casa? Es una interesante pregunta. Primero se colocaban vigas de madera que iban de una pared a otra. Esas vigas de madera eran cubiertas por una capa de pasto, una capa de arcilla, y luego se regaba arena y gravilla, pasándole luego un rodillo de piedra, apisonando esto. Y durante la primera lluvia se aprovechaba y se apisonaba bien. Con ello se trataba de evitar las filtraciones. Y fíjense que había hasta legislación. Si vemos en Deuteronomio 22:8, hay una legislación que se da al pueblo. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eche culpa de sangre sobre tu casa, si de ella cayese alguno. De modo que había que protegerse a ese techo, después de haberle puesto la madera y después de haberle puesto el pasto y la arcilla y haber apisonado todo esto, había que protegerse, digamos, con una baranda, un pretil,
de manera que no se fuese a caer a alguien, porque había una legislación. Moisés dejó al pueblo por escrito el hecho de que si alguien se caía y no tenía esa protección, tenía problemas, tenía culpa de sangre. Ahora, ¿se imaginan ustedes ese techo? Era un techo frágil, las hierbas crecían en él, pronto se secaban, desde luego. El Salmo 129, versículo 6 dice, hablando de la gente que hace maldad, que comete pecado, dice que será como hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Esto hablando del hombre del pecado. Ustedes saben que pronto, muy rápido, pudiera crecer la hierba, tratándose de que allí en esa tierra que se ha puesto, necesariamente, bueno, surge la hierba, pero también es una hierba que tiene muy poca duración. Hablando de esto, de la consecuencia de los pueblos que viven en pecado, Isaías dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de la sazón se seca. Es decir, antes de dar fruto se seca. Y eso lo dice Isaías 37, 27. El tema es que, si nos fijamos, el lenguaje bíblico está, en cierto modo, tomando de toda esta costumbre de los tiempos bíblicos, y naturalmente uno habla de lo que uno conoce. Y así sucede al día de hoy también, pero uno puede pensar, y de hecho así era, de las goteras. Algunos estarán preguntando, ¿y cómo se manejaban con las goteras? Si nosotros que tenemos ya otras técnicas y otros recursos para techar nuestras casas, de vez en cuando hay quienes tienen goteras. Después de los fuertes aguaceros, claro que sí que había goteras. El proverbista, el libro del Proverbio, toma esta imagen y compara a estas goteras a una mujer rencillosa. Y pudo haberlas comparado, dirán algunas hermanas, con algunos hombres rencillosos también. Pero bueno, el proverbio dice, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua la contienda de la mujer. Proverbio 19:3. Ahora también dice Proverbio 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Es decir que de esta manera nosotros vemos que sí representaba un serio inconveniente. ¿Y qué decir de los ladrones? Había ladrones porque esa tierra, esa arcilla, era fácil hacer un agujero y entrar a la casa. Job 24:16 dice que en las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. Pasaban de día, miraban la casa y luego en hora de la noche minaban esas casas que de día ya antes habían elegido. Yo quiero terminar, y habrá que seguir hablando de este tema, porque de alguna manera es bueno conocer, y yo sé que los que tomamos en cuenta la Biblia, la palabra de Dios, y hablamos de ella, tenemos que conocer de estos temas. Pero yo quiero también decir en esta noche que nuestra iglesia, y muchas, como todas las iglesias, yo asumo, se prepara en este mes de diciembre para muchas actividades. Una de ellas es que el día 9 de diciembre tenemos nuestra asamblea de miembros. Nosotros estamos invitando a todos los miembros en plena comunión a que nos demos cita ese día, que es miércoles 9 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche. Allí vamos a estar en nuestra asamblea de miembros. También el día 12 de diciembre tenemos lo que será una gran noche de danza y pantomima y de cantos al Señor. Allí estaremos en la capilla de la Genoveva, esto es en la Héctor P. Quesada, entre la Fray Juan de Utrera y la Gregorio Luperón. Esa noche habrá un derroche de cánticos, de danza y de pantomima. Y el día 20 de diciembre tenemos la actividad que será una gran velada, una actividad para todo el público, para toda la iglesia, y allí estaremos compartiendo con ustedes. De modo que le esperamos y usted no se mueva, porque seguimos con esperanza en la crisis.